Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y a nombre de Alfredo Trujillo les damos una cordial bienvenida. En esta emisión vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la importancia del deporte en México. Y para ello contamos con dos expertos en el deporte que además nos van a hablar de una empresa sumamente importante porque es un centro que se dedica a atletas de alto rendimiento. Ellos son Pedro Álvarez y Braulio Blanco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi querido Pedro y mi querido Braulio. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, Bueno, bienvenidas. antes que nada, muchas gracias. Felicidades a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tenernos aquí. No, hombre, bienvenidazos. Aquí además, déjenme decirles que nos encanta en Platicando con TVIA entrevistar a diversas personalidades y de muchos temas. Y desafortunadamente, del tiempo que llevamos, hemos entrevistado a muy pocas personas que les interese el deporte, por lo cual a mí me encanta que ustedes estén aquí con nosotros. Y la primera pregunta que me gustaría, en este caso a ti, preguntarte, Pedro, es, cuéntanos un poquito de por qué es importante para ti el deporte. Bueno, mira, yo viví yo soy de Jalisco, del estado de Jalisco. Me fui a Estados Unidos a la edad de 7 años y regresé a los 17 años. Eso a mí me permitió tener una cultura deportiva durante lo que fue primaria, secundaria y prepa, que es muy importante en Estados Unidos. Yo en lo personal estoy muy agradecido con el deporte porque vengo de una familia relativamente disfuncional. Entonces a mí el deporte me permitió encaminarme, digamos, para lo bueno, ¿no? Porque a veces uno se puede convertir muy bueno para lo malo. Claro. Entonces hay que tratar de ser bueno para lo bueno. Entonces yo estoy muy agradecido con el deporte. De ahí llegué a México y me involucré ya mucho más fuerte en el deporte que es alto rendimiento, ¿no? Y Braulio, si quieres platicar tú también. Braulio también vivió allá prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Ah, mira. Sí, nací en Cuba, pero crecí en Estados Unidos y estudié ingeniería eléctrica. Entonces, en toda mi vida estuve por el lado tecnológico, ¿no? Entonces, me gusta el deporte, pero como persona amateur. Nunca fui profesional como olímpico, como fue mi hermano Pedro. Entonces, la empresa que formamos, Pedro ahorita platica un poco más de tu historia, pero él tiene mucha experiencia como deportista olímpico, o sea, con entrenamiento formal de velocista. Y yo, por el lado tecnología, tengo mucho conocimiento. Entonces, si quiere, Pedro, platica un poco de dónde vino el proyecto con... Claro, sobre todo porque a todo el auditorio que nos está viendo ahorita, algo importante que por eso yo les decía, a ver, ¿por qué es importante para ustedes el deporte? ¿No? Y algo que me encanta, Pedro, es que tú me dijiste, a ver, es que el deporte es algo que a mí me sacó de una experiencia que pudiera haberme yo convertido en una mala persona, ¿no? Me sacó de quizá de vicios o me alejó de influencias negativas, de amistades o de trabajos que me hubieran podido perjudicar. Entonces, esta historia de vida que tú nos cuentas es algo importante. Y por eso también me encantaría saber un poquito, yo al principio del programa les decía, a ver, vamos a hablar de la importancia del deporte en México, pero además de esta empresa que ustedes crearon, que se llama Speed Lab, y que nos contaras un poquito cómo surgió la idea de este centro, que es de desarrollo para atletas de alto rendimiento. Fíjate que nosotros tenemos actividades un poquito diferentes. Yo me dedico a la producción, tenemos una empresa y hacemos cine, publicidad política, televisión, muchas cosas. Entonces hicimos una película que fue una experiencia maravillosa con Grupo Pachuca, que se llama Juego de Héroes. Entonces es un feel good movie, es una película con un buen mensaje propositivo y demás, que incluso uno de los actores realmente es discapacitado, que es Frank. Entonces fue una experiencia maravillosa porque finalmente hizo el estelar, accidentalmente en la película, él junto con Sebastián Zurita fue el estelar, Cristina Rodlo y él el otro estelar. Entonces fue una experiencia maravillosa. El poder, primero, aprender que el mundo está hecho como, tú no concientizas, pero el mundo está hecho para, digamos, está facilitado o hecho, especialmente en México. Hay otros países que sí tienen aplicaciones y sistemas y demás para poder facilitar a personas que tienen ciertas deficiencias físicas para poder subirte tan fácil a una rampa o a un elevador o unas escaleras y demás.
Entonces esto fue como un periodo de conciencia. Al estar haciendo la película, en el monitor mi origen fue, yo fui velocista, estuve en el Centro Deportivo Olímpico del 76 al 86, hasta que conocí a Carl Lewis y dije, no tengo un futuro, entonces ya mejor hice artes marciales y demás. Entonces de ahí el hacer este proyecto de velocidad y al estar involucrado los monitores de cine, nos dimos cuenta que era mucho más fácil detectar las deficiencias técnicas en un atleta a través de la aplicación de la ciencia y lo que es lo visual dentro del deporte. Es ahí donde Braulio, mi hermano de alma, porque yo creo que hay hermanos de alma que tú se ponen, o el mismo universo te acomoda a Claro, que no las siempre son de sangre, sin Así embargo es. hay ese lazo, claro. Entonces, platicando con Braulio realmente es la aplicación de la ciencia. Él es el científico en el proyecto, el cual le ha traído un valor exponencial, porque finalmente tienes que estar al día para poder aplicar la ciencia en el deporte, ¿no? Entonces, Braulio se puso a investigar, nos conocimos, platicamos del proyecto, lo comenzamos a desarrollar, que es para desarrollar la velocidad humana en los atletas, que la velocidad es el factor sumamente importante, porque la velocidad en un jugador de fútbol, el ser un metro más rápido es la diferencia entre claro. meter el gol o no, un tenista 20 centímetros más rápido, un boxeador, su velocidad y demás. Entonces, Braulio se metió en la investigación de estos equipos, y eso si tú... Claro, ahora lo cual me llama mucho la atención el comentario que nos dices, Braulio, porque si yo me pongo ahorita a pensar y digo, a ver, ¿tienen las mismas oportunidades todos los deportistas de alto rendimiento? Yo creo que no. Y pongo un ejemplo al aire que se me ocurre. Seguramente países muchísimo más desarrollados que otros han de tener una tecnología sumamente buena, que eso hace que si se combina que el jugador o la jugadora tengan el talento, ¿no? Sean buenos, pero además a lo mejor les den un coaching en temas emocionales y luego todavía lo complementas con una buena infraestructura, con un buen equipo y con una tecnología que les permita tener el máximo rendimiento. Evidentemente, si tú comparas eso con atletas que no tengan esas mismas oportunidades, es cuando vemos esas grandes diferencias y esos picos, ¿no? Pero también se me viene a la mente que hay países, porque ha pasado, por ejemplo, igual lo pongo en la mesa, cuántos atletas que son de países subdesarrollados, de repente son la super sorpresa y le ganan bajo condiciones que otros países desarrollados pues los tienen a otro nivel, ¿no? Entonces ahí es también cuando se ve que es un factor también un poco suerte, el factor en donde es un talento impresionante el de ese atleta, pero me encantaría, por ejemplo, Braulio, que tú nos contaras un poquito de cómo se debe de combinar esta tecnología aplicada en deportistas de alto rendimiento. Sí, gracias, Carol. Como comentó Pedro, yo aquí lo que participo es en el lado tecnológico, ¿no? Entonces me puse a investigar qué tipo de equipo existe en el mercado para hacer mediciones a los atletas. Porque como cualquier actividad, tener mediciones precisas de los atletas te da una referencia que si lo que estás haciendo de entrenamiento, alimentos, etcétera, está haciendo los resultados que busca para el atleta, que en este caso es velocidad. Entonces, hice la investigación y este equipo viene de Australia, de Fusion Sport, y es el equipo más avanzado ahorita en el mercado para medir velocidad específicamente. Lo ocupa el fútbol americano, hace una competencia anual que se llama Combine, que es donde se hace todas las mediciones de los futbolistas americanos para de ahí salir información para el draft, ¿no? Entonces hicimos investigación y este equipo mide con precisión y muy repetible. O sea, si haces evaluación de tus atletas cada 2 meses, si la información no es repetible y precisa, entonces la información no te sirve para tu entrenamiento. Entonces, esto sustituye básicamente lo que es ahorita tradicional con el reloj de mano, claro. que con un error de dedo
puede ser un décimo de segundo y para un velocista es el mundo, ¿no? Oye, pero además, ¿cómo han cambiado los tiempos? Yo recuerdo cuando estaba, no sé, en primaria, justo las pruebas eran así, ¿no? Corrías y teníamos al Ándale. profesor, a la profesora con el Todavía. relojito, ¿no? Todavía Todavía. en muchos colegios Sí. existe eso, lo que decimos, Sí. esa parte de las desigualdades. Pero entonces, a ver si podemos acercar un poquito con las cámaras estos aparatos que nos está mostrando Baulio. Sí, ahorita si quiere, en el próximo segmento hago una prueba, pero lo puedo explicar rápidamente Claro, por aquí. supuesto. Estos son emisores de luz infrarrojo y estos son espejos. Entonces lo que pasa es que se crea una barrera de luz en cada segmento. Entonces cuando el atleta pasa la primera barrera, empieza a contar tiempo, pasa la segunda y termina de contar tiempo en este ejemplo que es muy sencillo. Estos sistemas están conectados vía Bluetooth a la aplicación en el mobile, en el tablet o teléfono. O sea, cualquier aparato electrónico se puede Ajá, conectar vía cualquier Bluetooth. tablet Ok. o teléfono, y tiene una aplicación en la nube. Entonces, lo que se busca con cualquier tecnología es que la sirva para fácilmente capturar el dato y el coach o el equipo médico haga uso de ese dato en vez de que se ocupe de capturar el dato. Claro. O sea, esto está hecho para que rápidamente y con precisión hacer mediciones a los atletas. Tiene un sistema de pulsera, que tengo una puesta aquí. Entonces, por adelantado, si tienes 100 atletas que vas a hacer pruebas de velocidad, por ejemplo, se registran en la base de datos, se le asigna una pulsera a cada uno. Y entonces, antes de correr, el atleta pasa aquí al sensor, se registra y corre. Entonces, esa carrera, el tiempo se captura hacia la base de datos automático. Okay. Entonces, si tiene un grupo de atletas, 100, 200 que va a estar probando, lo haces con agilidad, sin el error de dedo. Entonces, Sí, de manera muy efectiva. ándale, Claro. ándale. Aquí atrás tengo un pizarrón que igual es conectado vía Wi-Fi al sistema. Entonces le da una retroalimentación en momento al atleta. O sea, Claro. parte es la captura de la información para hacer uso de ella, pero también es para que darle retroalimentación al atleta, para que él sepa si está haciendo una buena carrera. Coach también tiene punto de evaluación. Aquí en el tablet va viendo la información en tiempo real contra sus resultados anteriores. Entonces, le da herramientas al equipo de entrenamiento para trabajar bien con los atletas y enfocarse en los datos. Porque como también cualquier- es cierto, perdón que me interrumpa, Aurelio, pero también es cierto que de repente, bueno, los atletas, evidentemente por ser personas, hay días en donde tienen mejores entrenamientos que otros, ¿no? Hay días en Exactamente, donde el biorritmo. su rendimiento es muchísimo mejor. Eso también es importante mencionarlo. Pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Si les parece, vamos a ir a un corte comercial. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y regresamos. Estamos, por supuesto, hablando acerca de la importancia del deporte en México. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco. Continuamos, por supuesto, en Aztele TV. Y en esta transmisión, hablando acerca de la importancia del deporte en México, estamos aquí con Pedro y con Braulio de Speed Lab, que nos estaban hablando en el corte pasado de, bueno, a ver, ¿cuál es la importancia de que exista el deporte? ¿Cuál es la importancia de que para ustedes se fomentara el deporte en los atletas de alto rendimiento? ¿Por qué surgió este sueño de ustedes de crear Speed Lab? Pero además, Braulio, tú nos contabas de la importancia de las herramientas tecnológicas y nos ponías varios ejemplos de que tenemos aquí en el estudio, de cómo estas herramientas ayudan a que el entrenador pueda ir midiendo y puede ir eficientando el rendimiento de los jugadores, y los mismos jugadores, en este caso que tú nos ponías el ejemplo del fútbol americano, pues vayan creciendo, ¿no? Y vayan ampliando su gama en cuanto a los rendimientos que tienen como atletas, ¿no? Pero a mí algo que además me llama la atención con esto que mencionamos de la tecnología, ¿no? De las herramientas tecnológicas y de la importancia del deporte en México es... Me encantaría, Pedro, que me contaras un poquito cómo estamos en México comparado con otros países en temas de inversión hacia el deporte, en temas de inversión en tecnología para el deporte. Es decir, ¿nuestros deportistas tienen las herramientas necesarias para poder estar a un alto rendimiento? Bueno, realmente no. Mira, yo tuve la fortuna de tener una referencia, que es vivir fuera y llegar a México y poder vivirlo, ¿no? Tanto allá como aquí. Pero realmente México está en pañales en el aspecto del desarrollo de deporte, porque, pues digo, lo hemos visto en las Olimpiadas, obviamente, ¿no? No ha habido resultados. Sí, buenos resultados. Y por lo tanto, acaba de salir un estímulo fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda, que es muy bueno por parte del gobierno, el año pasado, que se llama EFIDeporte, que es igual que Eficine, que yo hice una película en 2013 y se hacían 14 películas al año teatricales para cine. Ahorita con este estímulo fiscal, que a partir de hace 12 años aproximadamente, se hacen 160 películas al año, se ha creado una industria. Es lo mismo con el deporte ahorita. Ese programa lo están replicando, que se llama EFIDeporte, para dar la oportunidad también a la IP o a los empresarios en el desarrollo de atletas, que es nuestro caso, en lo que nosotros nos estamos involucrando también. México está muy mal porque nunca se le ha dado realmente la importancia
al deporte en todos los aspectos. El deporte te desarrolla carácter, te conoce a ti mismo, porque Claro. finalmente, digo, tú hiciste deporte, Sí, así es. conoces tus miedos, tus limitaciones y se trata de superarlos, ¿no? Te da buenos hábitos, digo, somos el país número 1 en obesidad infantil, es realmente lamentable, pero son programas que se tienen que realmente aplicar porque normalmente el deporte se convierte casi, la hora de deporte es un recreo, ¿no? Claro. No es una hora de deporte. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es un nicho de oportunidad para nosotros, es un reto, pero para tomar el deporte un poquito más en serio, pero además en aspectos sociales también. Digo, tenemos diferentes actividades pero profesionales, pero coincidimos en porque yo creo que es muy importante regresar un poco de lo que la vida te ha proporcionado a través de la experiencia del deporte. Digo, Braulio él es un atleta de alto rendimiento, porque él compite en triatlones y en estos Spartans y demás. O Entonces, los Ironman, ¿no? También tan No he llegado ahí Todavía todavía. no. Ojalá Bueno. algún día. pero es un estilo de vida, el deporte claro. es muy importante, pero también es un buen hábito familiar, porque también te permite la convivencia con la familia, el que tú vayas a ver a tu hijo competir o vencer un obstáculo, que es la competencia, ya tienes como una identificación y es un complemento importante para la educación de tu hijo, ¿no? Y además se me viene a la mente muchas de las cosas, como dices tú, yo que muchos años de mi vida en la prepa y en la universidad estuve a un nivel, ¿no? En donde pues entrenábamos diario 3 horas, en donde todos los sábados y los domingos jugábamos. Y como dices tú, te va formando un carácter, pero además de que te conoces tú, empiezas a decir, bueno, a ver, no es lo mismo los deportes individuales, que por supuesto son excelentes, pero cuando tú empiezas y cambias de un deporte individual, les pongo un ejemplo, de un atletismo a un tenis o a un fútbol, soccer, a un básquetbol, desde ahí es un acompañamiento de saber jugar y saber trabajar en equipo, ¿no? Y ese tipo de valores, ese tipo de enseñanzas, yo les puedo decir que si no hubiera tenido esos ritmos de deporte, yo creo que no hubiera podido, digamos que llevar a cabo mi vida profesional y académica de manera más exitosa, porque definitivamente te da muchos valores. Y aparte esa parte, yo quisiera rescatar eso que dices de que te saca y te cambia la perspectiva para que tengas una mentalidad y tus acciones sean realmente encaminadas a algo positivo. Pero retomando la pregunta que yo te hacía, entonces estamos en pañales, como dices tú. O sea, si comparamos a México con otros países, todavía nos falta mucho por desarrollar. Muchísimo. Yo creo que eso tiene que ver con gobierno, definitivamente. Hay programas deportivos mucho más importantes en universidades o en colegios privados, ¿no? Pero aún así, independientemente del programa que tú quieras aplicar con respecto al deporte, tu base de quien aplica el deporte también está muy deficiente, Claro. No sé si me explico, o Sí, sea, sí. necesitas, independientemente de aplicar el deporte, necesitas especialistas en el deporte para poder aplicar el deporte. Ha habido muchos errores, yo creo que he visto que de repente ha habido atletas muy destacados que de repente los ponen a dirigir el deporte, pero ellos no son administradores. Claro. Fueron grandísimos atletas, pero no son administradores ni ejecutores de un programa, porque no están entrenados para llevar un programa Oye, administrativo. y eso me viene ¿no? a la mente que de repente no porque tú seas un buen deportista, retomando lo que dices, quiere decir que seas un buen entrenador, ¿no? O sea, a lo mejor, o es como de repente grandes, haciendo una analogía, grandes profesionistas, no porque seas voy a poner un ejemplo, un exitoso abogado, quiere decir que seas bueno dando clases en derecho constitucional. O sea, a lo mejor tú como abogado eres buenísimo y profesionalmente eres muy exitoso en tu despacho o en donde trabajes, pero a lo mejor a la hora de dar clases no tienes esas habilidades. Entonces, a lo mejor pasa un poquito con el tema del deporte, es decir, no porque sean grandes o que hayan sido grandes deportistas, quiere decir que tengan la capacidad y las herramientas para poder liderar un equipo de alto rendimiento. Es correcto. Pero además me encantaría que me contaran, para que todo el público que no lo sabe y que nos está viendo ahorita en todo nuestro querido auditorio, ¿qué podríamos entender por atletas de alto rendimiento? Sí, un atleta de alto rendimiento, bueno, déjame hablar un poco por el lado técnico y Pedro te puede hablar de primera mano Claro. qué es eso. De alto rendimiento, atletas profesionales, vamos a decirlo así, ellos
están en una frontera entre lesión y están en sus óptimas condiciones. Entonces, en el lado de tecnología, ¿qué es lo que se hace? Se trata de tener herramientas para medir bien la carga de trabajo que se le está poniendo al atleta, para asegurar que no está rebasando esos límites y que el atleta llegue a su competencia, su juego, en óptimas condiciones. Entonces, hay muchos equipos, chalecos con GPS que estás monitoreando todo durante el juego para ver qué tanto ejercicio está haciendo durante la semana en el gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, por el lado tecnológico se hace todo eso para asegurar que está sacando el máximo esfuerzo del atleta sin rebasar esos límites, ¿no? que ya es lesión, ¿no? Sí, como dice Braulio, yo creo que para tú poder hacer deporte de alto rendimiento, tienes que aplicar el conocimiento y la ciencia para poder tener realmente un resultado óptimo o por el nivel. Te doy y también la región donde tú vives. Por ejemplo, los mejores velocistas del mundo, así como las regiones de vino que tú puedes ver, los mejores velocistas del mundo siempre son caribeños, son caribeños y californianos, siempre son jamaiquinos, Trinidad y Tobago, Cuba y lo que es California. ¿Por qué? Por todo gente que vino, que los trajeron en una primera etapa a lo mejor como esclavos, pero eran tipos que tenían ciertas características físicas para poder trabajar. Resistían mucho, claro. Y se distribuyeron en estos lugares. Estos lugares también el calor te permite la expansión muscular. Por ejemplo, tú ves un alemán. El alemán es compacto, es delgado. En cambio vas a Veracruz o a Guerrero y la gente es robusta, pompuda, claro. es fuerte, porque el calor te permite la expansión, igual que el brasileño, el guerrerense, el veracruzano y demás. Eso es fundamental para la velocidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que la ciencia del deporte lo desarrollaron los alemanes, los rusos, los polacos, más científico. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la materia prima que había en América. Claro. Entonces tienen que competir a través de la ciencia contra materia prima que es privilegiada, ¿no? Sí, claro, pura. Así es. Entonces, esta gran influencia vino mucho a Cuba y a través de la Olimpiada del 68 en México vino muchísimo polaco, por eso Hausleber, el de los marchistas, Starsinski, que yo tuve un maravilloso entrenador polaco, toda esta influencia también cubana hacia México, polaca y soviética, fue como encontrar los espacios correctos de acuerdo también al tipo que puede competir en ciertas pruebas, ¿no? Claro. Porque no siempre tú puedes ser velocista, puedes ser un excelente marchista, tú puedes ser... depende mucho, ¿no? No, y ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, en los grandes maratones, no sé, en el maratón de Nueva York, o en el de Chicago, en el de Boston, siempre ganan, o en los últimos africanos, ¿no? Kenianos, ¿no? Sí. Entonces, etíopes, sí. Por esta misma característica que tú estás diciendo, o sea, y si hay deportes entonces en donde dependiendo las características físicas que tengamos, Claro. tenemos mayor habilidades que otra. Sí. Definitivamente, mucho es genética y estructura corporal. Por ejemplo, los maratonistas de Kenia tienen la parte baja de la pierna muy delgada. Entonces es un ejercicio donde mientras menos peso tienes en la parte menos baja, es menos carga de trabajo que estás haciendo. Claro. Obviamente un Usain Bolt no puede correr maratones porque las piernas están hechas para velocidad. Sí, no, eso son diferentes. La masa muscular que Una tiene. masa muscular Sí. impresionante. Sí. Y hablando de eso, porque además me da mucha curiosidad, bueno, él es el hombre más veloz del mundo, ¿no? Más rápido del mundo. A ver, ¿qué características nos pueden decir de él? Es decir, él combina que tiene físicamente todos los elementos para que sea un atleta de alto rendimiento. Pero además, pues durante muchísimos años estuvo entrenando. Y si le sumamos a que seguramente ha estado entrenando con tecnología de alta calidad, pues esas son las tres combinaciones. ¿O hay alguna otra combinación? ¿Se necesita también algún tipo de entrenamiento psicológico, emocional? ¿Cuál sería como el complemento para que los deportistas de alto rendimiento estuvieran, como dicen, al 100? O sea, no les faltara nada, sino en todo estuvieran complementados, equilibrados. Exactamente. Por el lado de tecnología,
El entrenamiento es integral, o sea, alimento es básico. O sea, si no le mete buena calidad de combustible a la máquina, no, Sí, no si importa se echa los 3 tamales. No importa si es Ferrari, no va a jalar bien. Entonces, la parte de alimentos combinado con el entrenamiento, la parte psicológica, es todo integral para el entrenamiento. Y Pedro, por tu experiencia... Yo creo que complementando un poco lo que dice Braulio, como él dice, es un programa integrado, personalizado. Y otro es tu mente. Tu mente es fundamental porque para ser un atleta de alto rendimiento, tú requieres, lo más importante es disciplina. La disciplina puede más que el talento. Claro. Entonces, si tú tienes disciplina y talento, entonces te conviertes en un Messi, Claro. por decirlo, o en un Usain Bolt. Pero si tienes que tener la disciplina, y otra cosa es tu capacidad de tu umbral, tu capacidad de asimilar los procesos de entrenamiento, el estar ahí con una conciencia, el por qué tú tienes que entrenar 7 u 8 horas diarias para poder estar ahí, ¿no? Claro. Eso es muy importante, tu foco, tu mente para poder estarlo desarrollando. Y si es ahí, finalmente, tarde o temprano, tienes un éxito a lo mejor en un nivel mundial donde te lo permite tu cuerpo y tu sistema de entrenamiento, pero sí llegas a destacar en un circuito importante internacional, ¿no? Claro. En disciplina. Ahora hay algo que me llama la atención y que me gustaría comentárselos para que, aprovechando que ustedes están aquí como expertos en temas del deporte, pudieran desahogármelo a mí, porque además siempre decimos que siempre en este programa tratamos de desahogar preguntas personales, pero además para que todo el auditorio también nos vayamos cultivando en este tema. Yo fíjese que hace un par de años escuché a través de una... estaba yo en un viaje y era una asiática, en donde nos decía que la mentalidad también de los países y la mentalidad, en este caso de los mexicanos comparado con los asiáticos, ella era China, pues es radicalmente distinta. Y ponía este ejemplo, me contaba del tema de deporte, que ellos, por ejemplo, en China tenían un programa en donde iban a las escuelas y trataban de hacer pruebas para que se viera cuáles eran los alumnos que tuvieran talento. Y que fueran, si muchos de ellos eran de escasos recursos, ya fuera hombre o mujer, no había ningún problema. El gobierno, un sector deportivo del gobierno, los becaba, por así decirlo, los tenía y los concentraba en un lugar especial y durante muchos años los iba entrenando, a tal grado que los preparaban para que a los 14, 15, 16 años, muy jovencitos, pues los lanzaran ya a pruebas de olimpiadas y a pruebas de alto rendimiento. Y que los padres de familia, cuando elegían a sus hijos o a sus hijas, era una satisfacción enorme, porque eso hacía de, chin, la va a sacar del círculo de la pobreza que nosotros tenemos, le va a dar una oportunidad de vida a mi hija o a mi hijo que yo no le puedo dar. Y en el caso de México, me comentaba, si tú ibas, ¿no? Porque se trató de hacer como un programa piloto, esto fue lo que ella me comentó, si tú ibas con el padre de familia, decía, ay, no, me va a quitar a mi hija, me va a quitar a mi hijo, no. ¿Y a dónde se lo va a llevar? Y no, pobrecito, mi hijita y mi hijito van a tener que entrenar tanto tiempo. No, déjemelo a mí. Y entonces, a pesar de que ese jovencito y esta jovencita tuvieran talentos, los padres no lo permitían y ellos mismos decían, no, pues ¿para qué me esfuerzo? O sea, es mucho, tengo que levantarme muy temprano, tengo que hacer mucho ejercicio. Digo, estoy generalizando lo que ella me dijo, pero ¿por qué lo comento? Porque me gustaría saber un poquito su perspectiva de qué tanto nos influye la familia, qué tanto nos influye, por ejemplo, en un atleta su esposa o su esposo, qué tanto influye ese sector y ese círculo que tenemos alrededor de nosotros para que triunfemos en este caso como deportistas. ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que mucho tiene que ver con tu sistema político. Digamos, en países como Cuba o China o lo que era Alemania cuando estaba dividida la DDR, el ser un atleta es ser privilegiado. Entonces tú efectivamente gozabas de estos privilegios, el que te da la oportunidad de viajar, de ser un elite con ciertas comodidades, porque finalmente el sistema político te daba tu alimentación, tu escuela, absolutamente todo para que tú fueras un atleta de alto rendimiento. En países desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, Brasil, son lugares donde
la detección de talento viene desde escolar, porque hay muchas facilidades para becas universitarias. Que la universidad es tan cara en Estados Unidos que el que tú poder llegar a una beca universitaria es fantástico, el que tengas una beca deportiva. Claro. Pero también culturalmente, en los países desarrollados, un atleta campeón en la disciplina que tú quieras es un ejemplo, ¿no? social. Y yo creo que en México ha faltado ese tipo de admiración por el atleta. Yo te digo, de repente Ana Guevara, que fue una extraordinaria, pero extraordinaria corredora, y de repente hacían programas de televisión donde se burlaban un poco de su situación. Claro. Eso es una falta de respeto, ¿sí me explico? Porque Sí, finalmente por fue una supuesto. mujer que representó a México en los niveles más altos. No, y la única que nos ha dado como mujer esa medalla. Si les parece, vamos a ir a un corte comercial. El tiempo se está yendo volando. Amigas y amigos, no se vayan. Estamos aquí en Platicando con TV, ya hablando acerca de la importancia del deporte con esta empresa Speedlab. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Muchas gracias por seguir sintonizando Haz Tele TV. Nosotros y nosotras estamos muy, muy contentos de que estén con nosotros. Y bueno, continuando con la emisión de hoy, que es acerca de la importancia del deporte en México, que tenemos aquí a Pedro Álvarez y a Braulio Blanco, que nos estaban diciendo, bueno, a ver, ya hemos platicado de qué es un deportista de alto rendimiento, ya hemos platicado de por qué la importancia de que haya tecnología en el deporte, ya hemos platicado acerca de cómo México está en pañales en temas de semilleros deportivos, de lo que falta en las políticas públicas para que en las escuelas existan pues mejores programas deportivos. Ya hemos platicado de la mentalidad y del complemento que se necesita. Y habíamos terminado en el segmento pasado, mi querido Pedro, con el tema del ejemplo de Ana Gabriela Guevara. Es una destacadísima deportista que en su época nos dio unas medallas cuando era una disciplina que hasta la fecha sigue muerta. O sea, ella yo creo que ha sido la única que nos ha dado orgullo en esa disciplina. Y sin embargo, la gente, en lugar de alabarla por todo el esfuerzo que había hecho, porque además su contexto es muy particular, una mujer que a base de mucho esfuerzo logró lo que tenía, que viene, ¿no?, de esa cultura del esfuerzo, de esa cultura de echarle todas las ganas, de venir desde abajo y de ir creciendo, y la gente la criticaba y la discriminaba por su físico, por ejemplo, por su forma de hablar, por su forma de vestir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente dejamos de ver las cualidades, en este caso deportivas, de una persona y nos vamos a este tema de discriminación? Yo creo que es un tema cultural. Yo creo que el tema de a veces fijarnos en lo malo en vez de lo bueno es un tema cultural que tenemos. Y yo creo que hay un cáncer muy fuerte que se llama la envidia. Yo creo que cuando yo llegué a México, yo tenía una vecina alemana que trabajaba en la embajada, y una vez llega y me dice, Pedro, llévame, hablaba muy poco español, llévame por favor al hospital. Le dije, ¿por qué, Ruth? ¿Qué tienes? Dice, fíjate que estaba en una reunión donde fulana se murió de envidia, perengana también se murió de envidia, y a perengana le dieron, a 2, 3 les dio envidia. Entonces yo no quiero morir de envidia. Le dije, no, espérame, no es un tema que contagies, Claro. pero sí es un tema que contagies. Yo creo que en México tenemos que ser mucho más pro reconocer el talento de la gente, no tratar de, lo decía Octavio Paz con respecto a los cangrejos y demás, sino realmente hay que salir adelante, ¿no? Pero es un tema cultural en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que tú lo conoces perfectamente bien. Ahorita apenas está como comenzando a destapar el tema de equidad de género, claro, pero aún así todavía hay muchos vicios ocultos en todos los aspectos, ¿no? Sí, la cancha no es pareja definitivamente, es. Y el deporte no es la excepción, en donde las mujeres siempre nos cuesta muchísimo más trabajo destacar, no hay esa igualdad de oportunidades, ¿no? Ahora, algo que me encantaría, aprovechando, porque además nos quedan ya 10 minutitos en el programa, es que nos contaran un poquito de dónde los podemos localizar, es decir, todo el auditorio que ahorita nos está haciendo favor de ver, si quisiera acudir con ustedes, si quisiera saber más acerca de su empresa, si quisiera tener alguna prueba, si nos pudieran dar la información, los datos de contacto, dónde está ubicada la empresa, y que nos contaran un poquito de cómo son esos procesos, ¿no? Porque ya nos han ido diciendo en qué consiste este centro de alto rendimiento, pero también a mí me surge la duda. Yo, por ejemplo, pues toda la vida fui muy deportista, ahora por temas pues más laborales, de repente uno deja de estar en esos altos rendimientos y te dedicas de repente nada más a decir, bueno, caminé media hora, ya logré mucho, pero si uno quiere seguir retomando, dices, oye, Speed Lab puede ser una buena oportunidad para que yo, cualquiera que nos está viendo ahorita, pudiéramos acercarnos a ustedes. Sí, es muy bien la pregunta, ¿qué servicios son lo que ofrecemos? Es amplio la gama, o sea, hablamos mucho de atletas de alto rendimiento, pero no estamos enfocados nada más en ese mercado. Muy bien. O sea, puede ser una escuela prepa donde la dirección de deporte dice, quiero que venga y que me hagas una evaluación de mis atletas cada 2 meses, para yo tener una referencia de cómo van ellos desarrollándose. Puede ser tan sencillo como eso. O voy a tener un mini combine donde voy a invitar a los padres y todos van a hacer unas pruebas. Entonces, para que sea muy bien hecho, preciso y ágil el proceso. Entonces, puede ser una evaluación de ese tipo. Puede ser una evaluación combinado con una
acompañamiento en el entrenamiento. O sea, nosotros no queremos sustituir los entrenadores, queremos asesorarlos para encarrilarlos en lo que se necesita para desarrollar velocistas. Y de ahí para arriba puede aumentar los servicios que ofrecemos. Entonces, tenemos los conocimientos de cómo entrenar a los de alto rendimiento velocista y tenemos equipo para medir. Entonces, dependiendo del cliente, nos acoplamos a lo que ellos, obviamente al presupuesto y a lo que ellos buscan de desarrollo de su equipo deportivo, ¿no? Claro, lo cual es muy importante, ¿no? Porque de repente dices, a ver, voy a poner un caso hipotético. Yo tengo un colegio en donde en este colegio es únicamente de quinto o de primero de primaria a sexto de primaria y tengo a 200 alumnos. Mi presupuesto, bueno, evidentemente, y mi capacidad solo es para esos 200 alumnos, pero no por eso voy a estar limitada si les quiero meter un deporte integral. Entonces me puedo acercar con ustedes y ustedes con mucho gusto me pueden dar una explicación acerca de qué oportunidades nos pueden dar, de qué servicios nos pueden ofrecer. Y digamos que ustedes son una empresa a la medida, es decir, si yo tengo este presupuesto y estas características, ustedes me pueden hacer ese paquete, por así decirlo. Son tres aspectos. Mira, una cosa es el equipo de medición para saber dónde estás parado, digamos. Otro es el saber qué hacer para eficientar tu cuerpo en el desarrollo de la velocidad. Entonces, de ahí metemos un plan de entrenamiento con un macrociclo y microciclos. Y el otro es una memorabilia visual, donde esto lo complementamos también con cámaras para que tú tengas un historial o un histórico visual de cómo iniciaste en tu técnica y todo lo demás, en tu peso, en tu estatura, edad. Y de ahí ya comparamos ese histórico tanto en datos como visual en tu desarrollo como atleta. Y nosotros trabajamos con universidades privadas. También tenemos un programa que estamos desarrollando que tiene que ver con temas sociales, con escuelas. Qué interesante. Sí, todo este tema que tiene que ver con detección también de talento, donde hay escuelas de gobierno que no pueden pagar esto, pero nosotros vamos a apoyar a través de ACS y de fundaciones para poder llevar este programa a escuelas públicas para poder detectar. Y otro programa que es muy importante es la inclusión, el tema de la inclusión, porque también pensamos entrenar a paraolímpicos. ¿no? Increíble. Que incluso el mismo proyecto va a estar adaptado para que tú puedas llegar a tus entrenamientos y no te tengan que estar subiendo por unas escaleras determinadas si es que andas en silla de ruedas o X o Z. O sea, todo realmente la gama en el deporte de A a Z, ¿no? Si haces equitación, te detectamos cuál es la región muscular que tú requieres para saltar a caballo. Si haces tenis, es un programa diferente. Si haces fútbol, es un programa diferente. Si haces americano, depende hasta la posición en la que tú juegues, se hace personalizado para eficientarte en tu posición. No, claro, maravilloso. Oigan, entonces podemos dar, si bien yo creo que ahorita en pantalla podemos poner los datos de Pedro y de Braulio acerca de esta empresa Speedlab, pero si podemos dar mientras también el correo electrónico o algún lugar en donde nos podamos acercar a ustedes. Sí, cualquiera de los dos es braulio.blanco@speedlab.com.mx y Pedro es pedro.alvarez@speedlab.com.mx. La manera más fácil de ubicarnos, porque muchas veces andamos en la calle haciendo pruebas. Sí. No, pero además, fíjense, a mí, de todo lo que me han dicho, evidentemente todo interesantísimo, pero rescataría algo que dices tú, Pedro, y que me encanta, el tema de la inclusión. Sí. Y yo les quiero poner como ejemplo, por esto que me dices de los Paralímpicos, porque siempre en las Olimpiadas, así nos vaya pésimo, todo el tiempo lo vemos. Sí. Y los que más medallas tienen, que son nuestras personas con discapacidad, son a los que no vemos, son a los que las transmisiones pasan en los programas de deportes 10 segundos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se les está dando la visibilidad que se necesita? Sobre todo porque además se lo merecen. Completa y absolutamente. Y además yo creo que ahí es donde ves una y además ganan oro. Claro. Ganan oro, y ves una triple discriminación, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, a ver, es mujer, es discapacitada, entonces... O sea, el mundo no está hecho para ellos y aún así vencen. Claro. Salen adelante, ¿no? Ahora, ¿por qué ustedes tienen esta conciencia social? Y les comento el por qué, porque
siempre pasa, y no estoy criticando, pero cuando alguien es empresario o empresaria, es muy común en donde uno se va en el tema de qué voy a ganar económicamente. Y algo que a mí que estoy percibiendo y que me encanta y que los quiero felicitar en público es, ustedes no solo están buscando un bienestar económico para ustedes y sus familias, sino ustedes están buscando este bienestar económico a través de algo sumamente loable como es el deporte, pero además retribuyendo a la sociedad a través de programas de acción social. Esto que tú dices de, ir a las escuelas públicas y en estas escuelas públicas implementar estos programas de alto rendimiento para que los jovencitos y jovencitas que no tienen esas oportunidades el día de mañana nos representen con dignidad. Pero por supuesto, claro, a lo mejor puedes detectar talento que no lo encuentras en ningún otro lugar y ahí tienes un Usain Bolt, ¿no? Claro. De repente ahí, sí, es correcto. Ahora, me encantaría, ya nos quedan muy pocos minutos, pero en estos minutos que nos contaran de deportistas, hombres y mujeres, ya sean mexicanos o extranjeros, que ustedes les hayan marcado, que ustedes al público que nos está haciendo favor de ver, les puedan recomendar, porque también pasa que hay muchísimos deportistas en donde en su rama son sumamente buenos, pero en su vida personal es gente que se metió a la droga, es gente que se metió al alcohol, es gente que se metió hasta con grupos delictivos, es decir, no siempre el ser deportista es sinónimo de que lleven una vida sana y fuera de vicios. Entonces, en estos 2 minutitos que nos pudieran comentar, y al final, bueno, ustedes, tengo entendido que nos tienen una promoción, entonces nosotros encantadísimos. Por favor, quien guste comentarlo. Sí, es como platicamos, tiene que ser integrar el entrenamiento, o sea, no es simplemente la parte física del atleta. La parte emocional, psicológica, tiene que ser integral para que tenga continuidad en su éxito, porque uno no quiere un atleta que ya después de los 30 años ya no puede trabajar, está perdido, como dicen, las drogas, alcohol, etc. Entonces todo eso tiene que ser parte del entrenamiento, o sea que pienso que es algo que falta aquí en México también, o sea, no es desechar una persona después que termina su carrera como atleta, y aparte es prepararlo no solamente para el atletismo. Aquí el fútbol es el deporte número 1 en el país, y hemos visto chavos que están muy enfocados en llegar a esos niveles de fútbol profesional, que sabemos que el 0.1% son los que van a llegar a ese nivel, y en sus carreras quizás van a durar 3, 4 años muchos de ellos. Entonces hay que pensar eso en preparar a los chavos, no solamente, o sea, hay que prepararlo pensando que no va a ser su carrera de deporte. Claro, ¿no? ¿Y algún deportista que te venga en la mente? Porque literal, productor me está diciendo que tenemos si 30 segundos. Yo creo que todos los atletas son meritorios de reconocimiento, todos. Pero yo te puedo decir Raúl González, Daniel Bautista. Yo viví lo de Raúl cuando Raúl perdió en el 80 en la Olimpiada. El después de 8 años de su vida, volver a prepararse otros 4, teniendo familia y demás para ganar en Los Ángeles. No, digno de admirar, por supuesto. Absolutamente. ¿Y la promoción, mis queridísimos, por favor? Yo creo que los invitamos a la próxima evaluación a través del programa, si nos permiten. Les avisamos dónde es la próxima fecha donde vamos a estar haciendo evaluaciones y podemos invitar a 20 atletas en la rama que quieran, tenistas, jugadores de fútbol, boxeadores, lo que sea. Bienvenidos y les podemos hacer una evaluación ahí gratuita, con mucho gusto. Pues les quiero yo agradecer, mi querido Pedro y mi querido Braulio de Speed Lab. Amigas y amigos, esto ha sido todo y ya saben, escriban las primeras 20 personas que escriban al correo que aparece en pantalla, pues van a poder estar en esta promoción de esta empresa Speed Lab. Yo les quiero agradecer y por supuesto sigamos fomentando el deporte. Nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Carol Orozco y continúen en Haz Tele TV. Muy buena tarde.